anticolinesterasa, por ejemplo, la neoyorquina con. En cambio, esos fármacos son despolarizadores, anteriores no despolarizadores, son despolarizadores. Si se usan esos medicamentos, el paciente se muere más rápido. Entonces, en el uno recuperan al paciente, pero en el otro terminan de matar. Obviamente cambiaron los papeles, aquí hay despolarización, no existe antagonismo, aquí más bien existe sinergia. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, aunque el resultado del conteo es exactamente lo mismo. Y si ustedes analizan este nombre, entonces existe aminoácido colina y solo que está adherido a dos moléculas de ácido succínico que reemplaza, si se quiere, al ácido acético, ¿no? Por eso aquí no dice acetilcolina, sino dice succinilcolina, porque este ácido succínico que proviene del ciclohexil se une con esta colina. Entonces, por eso existe sinergismo, no antagonismo. Entonces, como pueden ver, hay una comparación justamente de las estructuras químicas desde el punto de vista de la farmacognosia entre lo que es la acetilcolina que tenemos aquí y la succinilcolina. La diferencia es que tiene ácido succínico y esto tiene ácido acético, pero aquí hay dos moléculas de ácido succínico. Eso vamos a ver. También la succinilcolina recibe el nombre de succinilcolina, un compuesto de amonio cuaternario. Cuando son cuaternarios no atraviesan la barrera hematoencefálica, cuya estructura química es similar a la acetilcolina de cametón, ¿no? Entonces eso tiene una estructura similar a la acetilcolina. Pero estamos haciendo la comparación de la estructura química de ambos fármacos. En este caso estamos viendo el mecanismo de acción. Como pueden ver, la acetilcolina al unirse con su receptor, entonces abre los canales iónicos y penetran obviamente los iones para entrar de polarización, o sea, solo son los potasio. El ácido succínico se suma a la acetilcolina y hay sinergismo. Parálisis, en cambio, con los pulgares había un bloqueo de todo eso. Aquí no hay bloqueo, esa es la diferencia entre lo que es la succinilcolina. Y aquí tenemos de nuevo un canal por donde van a penetrar, obviamente, diferentes iones, en este caso el sodio, entonces cuando se aperturan en los canales, lógicamente entran las moléculas de sodio y se produce la despolarización. Y aquí tenemos novedad de lo que va ocurriendo con una extracción de la musculatura. Como ustedes pueden ver, tenemos dos tipos de filamentos, los filamentos de actina y los filamentos de miosina. Aquí tenemos los de actina y estos son los de miosina. Entonces, varios elementos forman parte constitutiva, por ejemplo, los lazos por la cabeza, para que conjuntamente la presencia del calcio, lógicamente el magnesio, tanto adenosina y fosfato, se vuelve adenosina y fosfato, se desprende del fósforo. Entonces las proteínas contráctiles, la tropomiosina y la troponina, entonces permite que estas cabezas con sus respectivos brazos, la presencia del calcio y del magnesio, que pueden ver, eso es el magnesio, es como un cono, y las esferitas amarillas constituyen el calcio, la verdad se va a producir la contractura de la musculatura
temperatura, eso hace la acetilcolina. Y lo mismo va a hacer la succinilcolina, porque cuando se aplique ese medicamento van a producirse fasciculaciones. Entonces la succinilcolina actúa sobre los receptores nicotínicos, no sobre los muscarínicos, lo mismo que hacía el curar de la placa motriz como agonía. Sin embargo, los agentes despolarizantes no son idealizados por las acetilcolinas grasas. Eso también hay que tener en cuenta, aunque sí lo hacen, pero lo hacen un poco más lento porque no es ácido acético, sino ácido succínico. La activación repetida del receptor produce una reducción progresiva de la respuesta desde una pérdida de versatilidad. O sea, ese sinergia que va a generar una activación repetitiva, poco a poco va a generar una reducción de la contractilidad. La administración, entonces, a dosis altas de acetilcolina esterácico se alcanza una concentración muy elevada y persistente de la acetilcolina que podría ocasionar exactamente lo mismo que hace la succinilcolina. O sea, si nosotros administrásemos acetilcolina esterácico, entonces destruimos esta enzima, aumentamos la concentración de acetilcolina y entonces eso puede también conducir a un bloqueo. En este caso no hacemos eso, simplemente estamos sustituyendo a la acetilcolina por el ácido succínico y este suma su efecto y por lo tanto se va a producir. Por estas razones, los anticolinesterásicos no consiguen revertir el bloqueo causado por los agentes cardiovasculares despolarizantes, como en el caso de la succinilcolina, porque termina de morir el paciente. Así que hay que establecer siempre la diferencia entre un tipo de bloqueante y otro. Y cuando uno desconoce, es mejor no aplicar anticolinesterasa. Si es el caso de la succinilcolina morirá, mientras que si se trata de la tubocurarina o cualquiera de los fármacos que hemos visto, el paciente va a recuperar. Bueno, la acción principal es la activación de los receptores nicotínicos. Fíjense, activación, no es bloqueo, con la apertura del carácter. No son metabolizados por la acetilcolinesterasa, la despolarización se acompaña de estimulación repetida y esto se va a causar esa fasciculación, que no es más que eso que suele decir la gente: me está temblando el párpado o alguna parte de mi cuerpo, sobre todo a nivel de los párpados, y suelen emitir algunas frases que no son correctas. Dice: debe ser porque vas a ver a alguien. Todos los días vemos a alguien. Porque alguien, ¿qué es? No es nada. Al final de cuentas, o es todo. Puede ser un animal, puede ser una persona, o lo que sea. Esa fasciculación muscular no solamente se da a nivel de los párpados, de la cara también, de los brazos también, en cualquier lugar puede ocurrir esa fasciculación. Y eso va a ser porque en principio se quiere generar una contractilidad y no se produce eso. Por lo tanto, esas son transitorias, la que sigue el bloqueo de la transmisión y la parálisis muscular. La succinilcolina, por su estructura química, también comienza su acción rápidamente y desaparece también rápidamente del organismo. Entonces, los efectos farmacológicos se manifiestan principalmente por afectar el músculo esquelético. Cuando lo hace, genera un aumento del potasio plasmático. Esto siempre se tiene que tener en cuenta porque recuerden ustedes que no todos los pacientes son normales. ¿Normales en qué sentido? En el sentido general, porque si eso se usa para relajar la musculatura esquelética, entonces habrá que pensar que vamos a ocuparlo en una cirugía o vamos a ocuparlo en 15 días, no es normal, pero me estoy refiriendo al funcionamiento, sobre todo del carácter del aparato cardiovascular. Este aumento del potasio deprime la función cardíaca y puede morir un paciente que tenga insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Y ustedes pueden ver al cabo de 2 minutos la parálisis completa y se mantiene 5 minutos. Es rápida la actividad del medicamento
y también bastante corta su vida media, digamos, de la succinilcolina. También genera liberación de histamina. Muchos de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes como la tubocularina, por ejemplo, dijimos que también generaba liberación de histamina y por eso también genera la caída de la presión arterial y es peligroso en los pacientes que tienen enfermedades pulmonares previas como el asma bronquial, efectos sobre los ganglios vegetativos también. Entonces, esas son las actividades de la succinilcolina. Ahora, aquí dice en qué casos no es bueno utilizar estos fármacos. Por ejemplo, por la liberación del potasio hay que tener mucho cuidado en pacientes que tienen problemas ya cardiovasculares. En la insuficiencia cardíaca tratada con digitálicos o diuréticos, porque ustedes saben que esos digitálicos, estoy hablando de la digoxina, de la digitoxina, tienen que ver con la presencia del potasio, ¿sí? Hay una intoxicación de digitálicos, el potasio lo saca de su lugar. Y los diuréticos, tengan en cuenta también que hemos visto dos grupos, unos que son ahorradores de potasio y otros que son perdedores de potasio. Habría que tener mucho cuidado que los ahorradores de potasio, ¿cuáles son esos? Entonces la espironolactona, el amilorida y el triampredel. No se debe de administrar también en grandes politraumáticos, en quemados, en la rhabdomiólisis atraumática, es decir, la destrucción del músculo sin una causa traumática, generalmente es producida por bacterias, eso, las lesiones de la médula espinal y las distrofias musculares, por ejemplo, la enfermedad de Arán-Duchenne. Los recién nacidos o los neonatos pueden tener una mayor sensibilidad superior a los bloqueantes no despolarizantes, inferior a los despolarizantes. Entonces, lo que está hablando, si usted va a usar el recién nacido esto, va a haber una mayor sensibilidad a los bloqueantes no despolarizantes. ¿Cuáles son esos bloqueantes no despolarizantes? Se está refiriendo entonces a la tubocularina, al curonio, pancuronio, atracurio, lo que sea, e inferiores a los despolarizantes en este caso. No existe más que un solo fármaco llamado succinilcolina. No hay más fármacos. No hay dos o tres, como ocurre con, digamos, la locura. Tiene muchos fármacos dentro de su clasificación. Bueno, puede producir también un aumento de liberación de histamina, sobre todo si se administra rápidamente. Eso hacen también otros bloqueantes. Lo que aparece una acción directa sobre el mastocito, porque el mastocito célula cebada ya que en su citoplasma contiene esa sustancia, y no a una acción anafiláctica mediada por inmunoglobulina E. Bueno, los efectos sobre los ganglios vegetativos son poco frecuentes y se observan solo a dosis elevadas. En ocasiones, por estimulación oral, ganglios parasimpáticos producen bradicardia, y si es del simpático, hipertensión o taquicardia, pero lo habitual es que se produzca un bloqueo y genere más bradicardia que taquicardia. Probablemente por la vasodilatación podría generar una taquicardia refleja también. Habría que pensar en eso. Bueno, en lo que se refiere a la farmacocinética, ya hemos dicho que es un compuesto que tiene los átomos de ácido succínico y por lo tanto va a ser destruida rápidamente. Por eso lo mejor es la administración intravenosa. Máximo efecto ya se tiene a los 2 minutos y desaparece a los 5 minutos. Se metabolizan por la cultivilcolinesterasa o pseudocolinesterasa, que la convierten en succinilmonocolina, sigue manteniendo su ácido succínico y un metabolito de leve acción bloqueante del neuromuscular. La existencia también de una pseudocolinesterasa atípica, que eso es de tipo genética, ¿no? O los déficits de esta enzima explican la actividad prolongada que puede tener este fármaco y que también habrá que tener en cuenta en los bloqueantes no despolarizantes este mismo problema
aunque no es el mecanismo de metabolización de los primeros, pero es siempre importante hacer un estudio de la pseudopolimetrasa en los pacientes, sobre todo a los que se puede aplicar la succinilcolina, porque tiene mucho que ver con la metabolización y eso prolongaría la vida media del fármaco y puede generar serios problemas, incluyendo la muerte. Ya las reacciones adversas, los efectos indeseados generales son paro cardíaco, hipertermia maligna, la succinilcolina asociada a los anestésicos generales inhalatorios. Por ejemplo, el alotano genera hipertermia maligna. También puede generar shock anafiláctico en las personas que son alérgicas y parálisis prolongada. Dentro de las enfermedades neurológicas por aumento masivo del potasio se encuentran las encefalitis, las miopatías, por ejemplo, la miopatía de Arán-Duchenne, ¿no? Los parapléjicos y las lesiones de denervación. Son enfermedades neurológicas que no es bueno aplicar este medicamento porque genera muchos problemas, ¿no es verdad?, por el aumento masivo de ese potasio en estas patologías. Entonces, eso es lo que está mencionando. Recuerden que de hecho en cualquier persona va a generar un aumento de potasio, pero si está además con una patología de fondo de esa persona, donde se libere también potasio, entonces el problema es mayor. Ya las contraindicaciones: no se debe aplicar en quemaduras masivas para relajar la musculatura y poder hacer un aseo adecuado, lesiones musculares intensas por aplastamiento, infecciones graves que impulsan con destrucción de los tejidos de manera importante. Ahora, el mecanismo que explicaría la salida del potasio sería una proliferación anormal de los receptores colinéticos que volvería la fibra muscular más allá de la placa motora. Con ello aumenta mucho el número de canales iónicos en la membrana muscular y como consecuencia la salida del potasio intracelular. Recuerden que ese potasio intracelular es muy peligroso, sobre todo para el corazón, porque recuerden que la cantidad normal en el líquido extracelular de potasio oscila entre 4 a 5 miel equivalentes. Con 6 miel equivalentes ya tenemos problemas. Un solo miel equivalente que se modifique el líquido. Ahora, la administración con el alotano, pero que quede claro, con esto se da con mucha frecuencia, pero si preguntan con otros anestésicos generales inhalatorios, por ejemplo, el fluorán o sevoflurán, ¿puede generar hipertermia maligna? La respuesta es sí, porque esa hipertermia maligna no es solo por la asociación de la succinilcolina con el anestésico, no es eso, sino que es una patología ligada al cromosoma 19. Las personas que hacen eso entonces tienen problemas. ¿Qué se debe hacer? Se saca un pedacito de tejido muscular, ¿verdad? Se hace una biopsia de eso y se aplica con cafeína para ver si se contrae. Si se contrae, entonces quiere decir que tiene la posibilidad de que si se asocia con un anestésico general inhalatorio, mucho más con el alotano, la succinilcolina va a generar la hipertermia maligna. Paciente que se manifiesta por hipertermia, generalmente 42 grados, no baja la temperatura con AINES, no baja. O sea, si le dan ibuprofeno, novalgina o lo que sea, no va a bajar la temperatura. Hay que ponerle una bañera con agua y, si es posible, agregarle hielo. La única manera que puede bajar. Y hay un antídoto para eso, se llama dantroleno. El dantroleno hay que aplicar a los pacientes que tienen hipertermia, la cual usa entonces con un intenso espasmo muscular, hipertermia que puede llegar a matar al paciente, sobre todo la temperatura mata al paciente, por lo que se llama hipertermia. Ahora, las indicaciones terapéuticas, entonces, ¿para qué va a usar la succinilcolina? Entonces, como dice ahí, intervenciones quirúrgicas, manipulaciones ortopédicas, intubación endotraqueal y de terapia
electroconvulsiva también se utilizaba este medicamento. De hecho, la succinilcolina no es un producto de uso común o corriente, se prefiere utilizar los bloqueantes no descolarizantes, comenzando con la fosforilamina, fulonio, atracurio, etcétera, etcétera, de los que ya vimos en la anterior clase. Muy bien, entonces eso es lo que se refiere a este fármaco. Con eso terminamos esto. Y ahora nos vamos a meter a otro grupo de fármacos que también pertenecen al sistema nervioso central y que dos de ellos tienen mucha importancia. Vamos a ver los hipnóticos barbitúricos, se conocen como barbitúricos. En los libros modernos de farmacología no existe un capítulo especial para ellos, porque no son de uso común. Solo dos son los más utilizados. Uno pueden encontrarlo, el tiopental sódico, en anestésicos intravenosos. Ahí el libro dice anestésicos intravenosos. Ustedes pueden buscar ahí el tiopental sódico. Y el otro en drogas anticonvulsivas, porque es un fármaco de primera línea para el tratamiento de la epilepsia. En nuestro medio, ni siquiera en el medio mundial, porque los fármacos para la epilepsia existen modernos, muy modernos, entonces, pero son sumamente caros, entonces el fenobarbital sigue siendo bueno para nosotros, es bastante barato, muy económico. Bueno, la palabra hipnosis, que quede claro, entonces es un término que se refiere a provocar sueño. Entonces, ¿qué son los hipnóticos? Que son fármacos que producen sueño. Por ejemplo, si dice, ese señor ha hipnotizado a una persona, quiere decir que le ha provocado sueño, nada más. Eso significa hipnosis. Ya, la palabra hipnosis entonces es sueño. Pero estos fármacos que vamos a ver enseguida son dosis dependientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Es bueno hacerse una escalera así, con algunas excepciones. Por ejemplo, si yo doy una dosis baja de estos hipnóticos, produzco sedación. Entonces, esto es dosis baja. Vamos a poner aquí en el centro. Entonces, si son bajas, se produce sedación. Si son normales, entonces producen hipnosis, porque son hipnóticos. Si damos altas, todos son anestésicos. Si damos mucho más altas, generan coma. Y si damos más altas todavía, la muerte. Entonces estamos hablando de este término de la dosis. Son dosis dependientes, pero además producen una, digamos, actividad neurológica descendente y generalizada, no específica en ningún lugar. Entonces va a provocar una parálisis neurológica descendente. O sea, eso va a afectar todas las partes del sistema nervioso que vamos a empezar a ver ahora. Entonces, se denomina hipnótico a la droga que produce sueño semejante al natural. La dosis normal, entonces, estos provocan sueño. Los hipnóticos son depresores centrales no selectivos, no afectan un solo lugar del sistema nervioso, como podría ser. Muchos de los antiepilépticos tienen, digamos, acciones específicas, sobre todo
en las crisis focales epilépticas. Hay un poco de irritación en el cerebro. Entonces, esas crisis focales que pueden ser afectadas de manera exclusiva por algunos antiepilépticos. Ya les he dicho que aquí está metido el fenobarbital y ese va a hacer exactamente esto. Ya los hipnóticos a pequeñas dosis, entonces actúan como sedantes, o pequeñas dosis, producen sedación. Entonces, ¿qué calma? La hiperexcitabilidad nerviosa. Todo hipnótico a grandes dosis ya produce anestesia. Entonces, está aquí. Después viene el coma. Que quede claro, el coma que está metido aquí es un coma terapéutico. Puede provocarlo el médico porque así lo ha pensado, debido a que ahorra oxígeno y no genera hipertensión intracraneana. Entonces, las personas que tienen accidentes cerebrovasculares, ¿no es verdad? Por ejemplo, si yo tengo una hipertensión que me produce hemorragia cerebral, para evitar la anoxia, es bueno provocarme un coma. Ahora, esa persona que tiene una, ¿cómo se llama? Una hemorragia cerebral puede llegar a la emergencia en coma. Pero además se puede provocar coma barbitúrico. Entonces, ¿cómo yo sé si el coma que tiene el paciente y el que le he provocado yo está funcionando, el que le he provocado yo? Simplemente se va disminuyendo. Si persiste el coma, cuando se va bajando la dosis del medicamento, si persiste el coma, es que ese paciente no ha podido recuperarse de la hemorragia. Ahora, lógicamente, hoy en día, gracias a Dios, por lo menos en esas patologías, en algunos casos, se puede realizar cirugías con la finalidad de extraer los coágulos sanguíneos y tratar de ver si el paciente se recupera o no. Creo que el gobernador de Potosí se cayó, no sé dónde, estuvo en estado de coma y hoy está bien recuperado por el coma que le provocaron. Que quede claro lo que estoy además diciendo. Antes se usaba mucho los barbitúricos para producir coma, ahora usan otros medicamentos que vamos a ver más adelante con cuáles, digamos, modernamente se están llevando a cabo esos comas para poder, sobre todo cuando veamos anestésico, vamos a ver sobre eso. Bueno, los barbitúricos se usaron con mucha frecuencia como sedantes hipnóticos, o sea, sedantes de dosis baja, hipnóticos de dosis no. En algunos casos, como anestésicos generales, como también fármacos antiepilépticos. Ahora, si nosotros observamos lo que hemos escrito ahí en este lugar, entonces estos hipnóticos, esta acción normal hipnótica, dos fármacos con estas dosis normales no producen bien. El uno es el fenobarbital, y el otro es el tiopental sódico. Este fenobarbital hace lo que hacen todos los barbitúricos cuando están con dosis anestésica. Cuando están con esta dosis provocan, la verdad, una actividad anticonvulsiva. Menos el fenobarbital. El fenobarbital es un anticonvulsivo a dosis normales.
y es una droga de primera línea en la epilepsia de los niños. Ya, el tiopental sódico es un anestésico intravenoso. A dosis normales. No necesita dosis altas para ser un anestésico, sino que a dosis normales ya es un anestésico intravenoso. Entonces, por eso dice también esto de aquí, que puede algunos actuar como anestésicos, incluso a dosis normales. Aquí estamos hablando que estos barbitúricos se usaron con mucha frecuencia, digamos, a dosis bajas y normales, como hipnóticos, pero en algunos casos, a estas dosis normales, anestésicos, por ejemplo, el tiopental sódico, o como antiepiléptico, que sería el fenobarbital. Entonces también posee un uso terapéutico como antídotos de fármacos estimulantes. Fármacos estimulantes, estricnina, ventilente, trazol, generan convulsiones. Entonces en eso se puede también contrarrestar aplicándoles esto. También son útiles en combinación con analgésicos en estados dolorosos. Que quede claro que estos hipnóticos no son analgésicos y no debe de administrarse ni a dosis sedantes ni a dosis hipnóticas en pacientes que tienen dolor. No, porque no son analgésicos, salvo que se asocie con un analgésico. Y quiero también poner aquí en la pizarra que el dolor es una patología de mucho estudio y podríamos clasificarla en tres partes. Número 1, el dolor leve a moderado. Leve a moderado. Entonces, en este caso del dolor leve a moderado, lo ideal es utilizar AINES. ¿Qué significa utilizar AINES entonces? Para poner algunos ejemplos, novalgina, o su componente es la dipirona, el ácido acetil salicílico, aspirina, paracetamol o acetaminofeno, etcétera, etcétera. Después, tenemos número 2, dolor más intenso. Aquí se usa la mayor parte de los alcaloides del opio. Estos alcaloides del opio, entonces, si lo hemos visto el leve a moderado, ya el grave, entonces se usa esto. Dentro de eso estaría la morfina, el propoxifeno, el tramadol. Ya, estos de aquí tienen actividades no solo con el dolor, sino también inflamación y temperatura. Esto es solo dolor. Estos de aquí solo dolor. No tienen estas acciones. Y número 3, existe el dolor neuropático.
antiepilépticas. El dolor neuropático se puede usar drogas antiepilépticas, por ejemplo, la pregabalina. Entonces, podemos utilizar antidepresivos. Por ejemplo, la fluoxetina. Y así sucesivamente. Entonces, el dolor no es una sola cosa y no confundamos las cosas. Vuelvo a repetir, un animal, una persona puede tener dolor, pero se usan solo para el dolor, asociado a inflamación, por ejemplo, artritis. O si tienen fiebre, esto de aquí no bajan la fiebre, ni son antiinflamatorios, no van a curar la artritis, ni tampoco solo son para el dolor. Los derivados de la morfina, propofol, meperidina, lo que sea, ya está, eso. Y el dolor neuropático, dolor neuropático es en las neuropatías diabéticas, en el herpes, etc. No confundamos las cosas. Todos actúan sobre el dolor, pero no todos de la misma manera, porque he visto burradas que hacen, por ejemplo, en veterinarios. ¿No? El perrito tiene un dolor, la verdad, y además fiebre, porque se quebró su patita y le dio elevada temperatura, tramadol, dice. Y el tramadol no sirve para mierda, para la fiebre, no sirve para nada. No es bueno eso. Da ganas de decirle, oiga, estudie bien. ¿Cómo le va a dar eso al animal? Entonces, una cosa es dolor. Hay dolor asociado a la fiebre y a la inflamación. Por ejemplo, si me tiran una patada en la canilla y se generó una inflamación con infección, lo que sea, me puede dar fiebre y ya está. Y me va a doler mucho, uso un aire. Sí, pero me duele mucho, no importa, pero tiene fiebre, va a bajar la temperatura y me va a calmar el dolor. Estos otros no hacen eso, es decir, calman sí el dolor, pero no tiene nada que ver con la fiebre ni la inflamación. Nada que ver. No estén mezclando las cosas. Por eso les estoy mostrando que incluso hay una especialidad, los anestésicos, los anestesistas también reciben su título no solamente de anestesiólogos, sino también de la terapia del dolor, porque está relacionado con ello. Entonces, cuando uno estudia, es un capítulo grande del dolor, ¿no? Entonces, depende de la situación que tenga cada paciente. Ya, eso quiero que quede claro para que no tengamos problemas. Entonces, es importante, ¿no?, que sepamos que estos no son analgésicos. Pero que quede claro, si dan dosis altas y lo vuelven anestésico, llegan al grado de anestesia, si calman el dolor, si no, no hay anestesia. Porque ¿para qué es la cirugía? Para que agarren un cuchillo llamado bisturí y me corten. ¿Y cuál es el corte que no duele? A ver, muéstreme cuál corte no duele. Todos los cortes duelen. Me cortan aquí, donde me corten me va a doler, ¿o no? Y entonces, ¿qué tiene que cumplir ese fármaco como función? Calmar el dolor, pues. Uno de los elementos de la anestesia no es solamente producir que se duerma, porque el anestésico puede generar ni siquiera el hecho de dormirse. Por ejemplo, si me van a sacar una uña y me ponen un anestésico local, no tengo por qué dormir. ¿Por qué me tengo que dormir? Y si voy a tener un hijo porque tengo que parir, ¿para qué me voy a dormir? No tengo por qué dormirme. O si me van a hacer una cirugía sobre, digamos, las varices que tengo en las piernas, ¿por qué me tengo que dormir? No me tengo que dormir. Pero si me van a abrir el abdomen y van a sacar un montón de chinchulillos, me voy a terminar de desmayar, porque esa bendita lámpara cialítica funciona como un espejo y estoy mirando mis tripas, ¿no, verdad? Entonces, mejor que se duerma un paciente que se olvide de todo y listo, ya está.
Entonces, en esos casos sí se debe de hacer eso. Ya, entonces, salvo que si ustedes usan como sedante o como, qué sé yo, hipnótico, por ejemplo, yo puedo tener insomnio por dolor, o no, puede doler, puedo tener un cáncer, por ejemplo, y tengo insomnio por dolor, me duele y no me deja dormir, ¿qué quieren que le diga? Entonces, ahí esto no le pueden dar. Sí le pueden dar para producir sueño, pero tuvieran que asociar el paracetamol. Ya está. Entonces, están calmando el dolor por un lado, están potenciando esa acción con el ritmo. Entonces, eso. Ahora, las características químicas. Estos son fármacos de origen sintético, no hay de origen natural. Y se extraen de la urea, del ácido úrico. Eso. Entonces, miren, son sustancias de origen sintético, corresponden químicamente a la clase de ureidos cíclicos derivados de la urea. Recuerden que la urea, ¿no es verdad?, se encuentra en la orina, sí o no, es un producto final del metabolismo de las proteínas, la urea. Eso. Entonces, dijo, fueron introducidos en 1903 por Fisher y Foumeri. Entonces, ellos ya introdujeron estos fármacos de la vida cotidiana. Aquí tenemos una clasificación de los barbitúricos. Vuelvo a repetir, solo se usan dos de aquí. Este fenobarbital, por su acción prolongada, y es útil para el tratamiento de la epilepsia en el niño. Estos de aquí ya no se usan mucho. Barbitúricos de acción intermedia, de 3 a 6 horas, como el amobarbital sódico, y barbitúricos de acción corta, menos de 3 horas, el pentobarbital. Este fármaco, este de aquí, este pentobarbital, no es que no haya en el comercio, era de uso común en los gobiernos. Ponían esos volvían intravenosos para hacerle hablar a la gente que tomaban presos, a los políticos, por ejemplo. Hoy, por un convenio internacional, está terminantemente prohibido en la aplicación de estos fármacos en los presos, sobre todo políticos. Ya los barbitúricos de acción ultracorta por la liposolubilidad, tenemos el tiopental sódico que se usa a dosis normales y que produce anestesia. Al producir anestesia, vuelvo a repetir, es un fármaco que se puede utilizar, ¿no es verdad?, en ese campo, en la anestesia, como anestésico intravenoso. Obviamente que hay que siempre adicionar algunos medicamentos que podría ser esa adición, por ejemplo, con bloqueantes neuromusculares y demás, depende del tipo de cirugía. Ahora, ¿cómo es la acción? ¿Dónde actúan los barbitúricos? Nosotros en el sistema nervioso central tenemos neurotransmisores, que son sustancias que llevan o que permiten la activación de la información. Y los tenemos en dos grandes ramas divididas. Aquellos que son excitantes y aquellos que son depresores. Esos dos tipos de sustancias químicas tenemos de manera global, estoy hablando de manera general. Por ejemplo, los estimulantes. Dentro de esos estimulantes, el hecho de que ustedes estén en este momento despiertos y yo, se debe a la presencia, sobre todo, de la noradrenalina. Si estamos hablando de una actividad intelectual que vamos a realizar, por ejemplo, si tenemos un examen para resolver, no solamente la noradrenalina y la adrenalina se liberan, sino también el glutamato. El glutamato es una sustancia estimulante. Cuando hay un exceso de glutamato, lo que le viene a la gente son convulsiones, pero se libera sobre todo en las actividades intelectuales. Entonces, usted tiene que tener un estímulo muy grande para ponerse a leer y a sacar sus apuntes y todo ese tipo de cosas. Ya, el glutamato. Pero el glutamato tiene acciones sobre otros receptores. Por ejemplo,
los receptores DNA, la verdad, ya después sobre los receptores de cainato, los receptores AMPA, etcétera, etcétera. Ya. Eso es el glutamato. Pero en este caso, lo que tenemos aquí y que nos interesa, ustedes pueden ver que es un receptor iónico. ¿Y por qué es un receptor iónico? Porque está constituido por 5 subunidades de transmembrana. 2 de ellas son subunidades alfa. ¿Cuáles son esas subunidades alfa? Esas que están de color verde. ¿Y a quién le pertenece ese receptor de cloro? Porque en el medio pueden ver el símbolo del cloro metido. En esa parte gris, ahí está el cloro. Entonces, ese es un canal iónico del cloro, no del sodio, ni del potasio, ni de nada. Eso es del cloro. Entonces, en la parte central hay una esfera azul donde dice GABA. Entonces, el ácido gamma-aminobutírico denominado GABA, ¿no?, es un neurotransmisor que actúa sobre los receptores de cloro, también llamados receptores GABA, pero hay 2 GABAs que quede claro: el GABA A y el GABA B. En este caso es GABA A, ese es GABA A. Que quede claro, hay que ponerle nombre y apellido. Eso no. Esto de aquí es un receptor, el sitio del GABA. Bueno, entonces, ese receptor se llama GABA A, así en chiquitito, porque también hay un GABA B. Ya, eso. Entonces, este es un receptor pentamérico, tiene 5 de estas subunidades, aquí solamente vemos 3, pero son 5. Entonces, ¿de quién es este canal de cloro? El cloro entra al interior de la célula por este canal y entonces produce una hiperpolarización. Recuerden que cuando se genera un potencial de acción, aquí vamos a poner punto 0, esto es positivo y esto es negativo, y se genera ese potencial de acción y se produce la repolarización. Si aquí es menos 85 milivolts y esto se vuelve más negativo, esto se llama hiperpolarización. Entonces, se vuelve más negativo. Y al volverse más negativo, se duerme la gente. Entonces, este sitio del GABA, ahí va a actuar ese ácido gamma-aminobutírico. ¿Qué va a hacer cuando actúe aquí? Va a abrir este canal para que entre el cloro. Pero los barbitúricos que ven aquí, de los que estamos hablando en este momento, tienen un sitio que se llama sitio alostérico. O sea, es un sitio similar. Entonces, ¿qué hacen los barbitúricos? Actúan sobre este mismo canal de cloro y colaboran con el GABA. O sea, el GABA más el barbitúrico hace que entre, digamos, el cloro. Ahora, yo voy a hacerme una pregunta en investigación. Entonces, en el laboratorio, mediante manipulación genética dentro de ese gran laboratorio y por los conocimientos que tengo, voy a modificar los genes de una rata para que esas ratas, hijas de esa madre rata, nazcan sin producción de GABA. O sea, no van a producir GABA. Si no hay GABA, entonces quiere decir que estos canales de cloro no se van a abrir nunca y van, digamos, que no va a poder entrar el cloro porque no hay quien abra estos canales. Entonces, estoy generando, y quiero que me escuchen bien, estoy generando ratas que no son capaces de producir GABA. Entonces, ¿cómo van a nacer esas ratas? Van a nacer convulsionales, porque no tienen
el sistema depresor. Entonces yo pregunto, la primera pregunta, si le pongo barbitúricos a dosis normales, esos barbitúricos en ausencia del GABA, ¿pueden abrir estos canales? La respuesta es sí, es sí. Los barbitúricos abren esos canales en ausencia del GABA. Y las benzodiazepinas, que también tienen aquí una acción para que penetre el cloro, en ausencia del GABA, estas benzodiazepinas abren estos canales de cloro. La respuesta es no. Por eso es que estas benzodiazepinas, ninguna es un anestésico. Ninguna. En cambio, los barbitúricos sí. Entonces, esa es la diferencia entre benzodiazepinas y barbitúricos. Vuelvo a repetir, los barbitúricos son fármacos de origen sintético, ¿no?, que se forman a partir de la urea. Entonces, ya, y estos barbitúricos, donde hemos visto varios, comenzando por fenobarbital, amobarbital, secobarbital, diopertal sódico, todo en ausencia del GABA sí pueden abrir estos canales de cloro. Por eso es que funcionan como anestésicos con respecto a las benzodiazepinas. Bueno, muy bien. Entonces, ya farmacodinámica. Entonces vamos a ver las acciones sobre el sistema nervioso central. Entonces, provocan en nuestro sistema, por la actividad que tienen depresora, ¿no? Entonces, depresión no selectiva del sistema nervioso central. Entonces, no puedo decir, estos actúan a nivel mesolímbico, actúan en la corteza motora, no en la sensitiva, no son selectivos, afectan todo el sistema nervioso. Entonces, generan, por lo tanto, una parálisis descendente de ese sistema nervioso. Y eso va a ser dependiente de la dosis, por eso hemos puesto esta escalera. A medida que voy aumentando, va a ir desde la sedación hasta la anestesia general del coma y aún la muerte por parálisis del centro respiratorio. Eso es lo que hemos hecho sin sedación, hipnosis, anestesia, coma y muerte. Ya. Entonces, una escalera, voy subiendo la dosis y entonces la cuestión se constituye de esa manera. Entonces, son dosis dependientes. Entonces, la dosis uno tiene que aprenderla como médico, no le va a poner la que le da la gana, no es así. Depende de lo que el médico quiera. Si quiere sedarlo, le da la baja dosis. Si quiere dormido, entonces genera hipnosis. Entonces, ahí sí. Ahora, ¿qué es la sedación? Yo quiero saber qué diablos es la sedación. Entonces, es la atenuación de la hiperexcitabilidad nerviosa que se consigue a pequeñas dosis en los casos de ansiedad, excitación psíquica o psicomotora en pacientes normales o neuróticos. Implica un grado de embotamiento intelectual con la disminución de la memoria y del juicio. Bueno, aquí está todo lo que nosotros tenemos que saber desde el punto de vista neurológico. Por ejemplo, hace unos días atrás se murió el ingeniero Percy Fernández. Si hubiese una persona con una crisis de nervios, cuando lo están metiendo al cajón, digamos al nicho, entonces hay gente que se desmaya, hay gente que grita, ¡no! Entonces, eso es una hiperexcitación psíquica y motora. Por ejemplo, si alguien recibe una llamada, ya sea hombre o mujer, y le dice que su esposa o esposo está entrando a un motel con alguien, lo madrugan con el teléfono, eso me va a ocurrir. Eso. Para que ustedes lo puedan entender, estoy poniendo un ejemplo de la cuestión. O si aparece una mala noticia, te han atropellado a tu madre, a tu padre, puede ocurrir eso. Entonces, se puede generar sedación con doxipam. Pero, ¿qué va a implicar eso? Yo puedo estar hiperexcitado
porque me da nervios el hecho solo de pararme aquí. Y no vayan a creer, en todos los años que tengo de docencia, hay estudiantes que probablemente sus benditos colegios no les han enseñado las cosas como debieran. Esa gente debería siempre, como parte constitutiva, exponer temas. ¿Por qué? Porque uno va perdiendo ese miedo escénico. Por ejemplo, de los colegios, aquí estamos agrupados los que quieren estudiar medicina. Pero también probablemente de los colegios que salieron ustedes, hay gente que está estudiando ciencias de la comunicación. ¿Y qué significa ciencias de la comunicación? Ser reportero. Y para ser reportero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que agarrar el micrófono y tiene que hablar, ¿o no? A saber hacer preguntas. Y si yo tengo un miedo escénico y quiero ser periodista, nunca voy a ser un buen periodista, porque me va a dar miedo entrevistar a alguien con el micrófono y hacer las preguntas pertinentes. O si tengo que trabajar en una radio, no me voy a animar, aunque no haya nadie, pero como le tengo miedo al micrófono y tengo un miedo escénico, no lo voy a hacer. Y ustedes tienen la obligación de pararse aquí al frente y hablar. Por eso es que yo les hago hacer las exposiciones, no vayan a creer que es por ociosidad, no lo doy yo ni nada de eso. Incluso les digo las letras, el tamaño de letras, todo eso, porque el día de mañana van a ir a congresos, y si van a los congresos por ahí, se tienen que parar al frente a hablar del tema. Recuerden que el día de mañana no van a ser médicos, simplemente van a ser médicos especialistas. Y esa especialidad significa que ustedes deben saber. Y ellos pueden, por ejemplo, contratar para un curso de posgrado. Si tienen un doctorado, una maestría en X o una especialidad, lo van a traer. Ustedes saben que todos los médicos saludistas pueden ser directores de docenes, pueden ser ministros de Estado, lo que sea, y entonces obligatoriamente tienen que hablar en público. Estamos nosotros teniendo que construirnos en ese sentido. Y entonces, obviamente, si eso genera un grado de embotamiento, estoy nervioso, me voy a tomar este medicamento y me causa un grado de embotamiento intelectual, no voy a saber de dónde voy a sacar las palabras adecuadas para pararme en público y empezar a hablar de manera adecuada, porque mi cerebro no va a responder de la misma manera. ¿De dónde voy a extraer? Recuerden que nosotros somos un almacenamiento de elementos que hemos aprendido en el colegio, en la escuela, en la calle, en la universidad, etcétera, etcétera, que están metidos en nuestro cerebro. Y entonces, de acuerdo a esa información, usted con este grado de embotamiento, con la disminución de la memoria, si me quieren hacer responder un examen, ya no voy a tener memoria. Recuerden que hay memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Esa de largo plazo es la más importante de las memorias. Y además del juicio. Cuando yo estoy resolviendo una pregunta de selección múltiple, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando el juicio, eso estoy utilizando. Si estoy conduciendo una movilidad, y peor a gran velocidad, y me cruzo así, estoy usando el juicio. ¿Qué distancia me permite hacer eso? Si no, no existe juicio. Entonces, si eso ocurre, no se lo ven a las personas que están conduciendo, peor movilidad del transporte público, me estoy refiriendo a taxis. Y aunque no fuese así, si yo estoy mirando un semáforo, para eso son los colores y tengo que usar el criterio adecuado para poder arrancar la movilidad o pasar. Si todavía estoy en verde, pero si estoy en amarillo, mejor párese, porque algún apurado del otro lado va a arrancar y va a generar problemas. Entonces, hay que ser juicioso en ese sentido. Y eso no sirve. Entonces, para esa persona no sirve. Ni para los que manejan maquinaria, ni para los que van a hacer una cirugía, ni para los que van a dar un examen, etcétera, etcétera. No sirven estos medicamentos. Aunque ustedes estén en el estado de sedación. Esto, de hecho, ya. Pero hay un pero también. A ver,
Miren, yo nací, bueno, yo me enamoré de una mujer que tiene epilepsia. Y me caso y me salen hijos epilépticos. Porque la epilepsia, no, a ver, no confundamos las cosas. Una cosa es convulsiones y otra cosa es epilepsia. Que quede claro. Ambas tienen convulsiones. O sea, la epilepsia genera convulsiones. Pero la epilepsia generalmente es genética. Es genética. Entonces, con todo el respeto que se merecen las damas, si uno tiene una novia, digamos, epiléptica, mejor huyarle. ¿Listo? Le rompe el corazón. ¿Qué importa que se rompa el corazón? Pero no importa, ya, chao, moverlo. Porque si llego a tener hijos de esa naturaleza, lo mismo digo de las mujeres, no es verdad que si encuentra un hombre epiléptico, por ahí tiene hijos epilépticos, mejor decirle chao, porque es un plato eso. Porque después van a parar en los hospitales. Bueno, ¿cuál es el peor problema? Dice que ese fenobarbital que pertenece al grupo de los hipnóticos es uno de los tratamientos de primera línea en el niño. Entonces, si yo le doy, y esto va a generar, implica un grado de embotamiento intelectual con disminución de la memoria. Y el juicio, ¿cómo va a ser niño? El más bruto de la clase. El más bruto de la clase. Pero en realidad es bruto, no. El medicamento le está produciendo eso. ¿Y de qué mierda me sirve decirle a la maestra, hijo es epiléptico? ¿De qué me sirve? Al menos en este medio. Se cagan en la tapa, pues. Siempre va a decir, su hijo no sabe ni sumar ni restar. O cuando se le pregunta, no sabe nada, pues si pierde la memoria. ¿O no? ¿O no? Entonces yo no debería dar eso medicamentos. Pero el fenobarbital tiene la, digamos, podríamos decir la excepción dentro de estos fármacos, que una vez que se usa con un respetable tiempo, no hace tanta afección y puede rendir de manera adecuada, porque lo que se quiere es que no sea una bella durmiente, un imbécil que por ejemplo, que así lo vale la gente. Aunque usted le explique, la gente lo va a ver que es un imbécil. Se acabó el problema. Puede explicarle todo el día a los maestros lo mismo para ella, así que es un imbécil. ¿Sí? Entonces, no puede mandar al colegio, no va a pasar nunca. No va a pasar nunca. Otro gran problema que uno tiene con los autistas. Ya, yo, por ejemplo, tengo un estudiante autista en tercer año de formación, es autista. Y todavía para el colmo de los males es hijo de un médico. Y es un problema, porque el día de mañana ese chico no va a tener un rendimiento adecuado de sus cosas, debido de haber estudiado matemáticas, alguna de esas cosas donde rinden mejor los autistas. Hay que buscar hasta eso, porque es un problema, vuelvo a repetir, es un problema. Entonces, hay harta gente, problema, y eso lo encontramos en los colegios. Ahora, cuando uno es padre, es malo que le digan porque su hijo es un bruto, sabiendo uno mismo que no lo es. ¿No es verdad? Simplemente que tiene una patología que porque toma medicamentos, y les voy a decir además una cosa, los medicamentos no tienen cerebro, ellos actúan. Y si una persona usa de manera crónica esos medicamentos, a la larga va a tener problemas, porque no dejan que haya un desarrollo adecuado de ese sistema nervioso. Por eso no es bueno utilizar depresores cuando una mujer está embarazada, porque está arruinando el cerebro de su hijo. Eso. ¿Listo? Ahora, hipnosis. ¿Qué significa hipnosis? Ya les dije que significa sueño. A dosis medianas producen sueño. Entonces, va a modificarse todo en el ser humano como cuando estamos durmiendo. Entonces, la respiración, el pulso está ligeramente retardado y las pupilas algo contraídas. Por los barbitúricos de acción prolongada dejan una sensación de malestar, lasitud, depresión. Son dolencias que vulgarmente se denomina resaca. Cuando alguien ha tomado mucho alcohol, que es un depresor, y lo quieren levantar al día siguiente, siente un malestar general que la resaca. Eso
Eso igualito va a ocurrir, digamos, con dos signos. Y que quede claro, estos fármacos generan farmacodependencia, ¿no? Por eso no son muy bienvenidos los modernos, pero cuestan demasiado caro. Entonces, sí, se podrían utilizar de mejor manera, sobre todo aquellas personas que vayan a ser neurólogos. Entonces, la epilepsia está metida dentro de ese campo de la medicina. Ya, acciones sobre el sueño, entonces, disminuyen la latencia del sueño. ¿Qué es la latencia del sueño? Es ese momento en el cual ponemos la cabeza en la almohada y esos minutos antes de dormirnos se nos viene una serie de cosas dependiendo de lo que encontremos como prioridad número uno. Mañana es el cumpleaños de un amigo, una amiga, de un hijo, una hija, y yo estoy pensando qué le voy a regalar, qué voy a hacer, o tengo un problema de examen, o tengo un problema que tengo que resolver de manera seria. Entonces, eso pensamos en la esto va a disminuir eso y rápidamente vamos a dormir. Aumento total del sueño, porque lo que estamos dando es un depresor y entonces, lógicamente, que va a aumentar el sueño con respecto a la vigilia, que es el estado de estar despierto. Alargamiento del periodo no REM. Recuerden que esto quiere decir movimiento rápido de los ojos. Y es en inglés, es ojos. Entonces, disminución también de los periodos REM, es movimiento rápido de los ojos. Entonces, eso es importante también tener presente. Entonces, facilitación de la analgesia. Dice facilitación de la analgesia. No son analgésicos aquí, la dictadura dice. Solo cuando ejercen una acción anestésica general. No deben de utilizarse en insomnios del dolor, ya les dije eso, ¿no? La acción sedante facilita la acción de los analgésicos. Digamos, si usted asocia una aspirina, paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, lo que sea, pues ya es otra cosa. Entonces, uno cumple una función y el otro cumple otra función. Miren, esta mujer parece una rana, y es por el uso de hipnóticos. Lo vamos a ver ahorita en una revista. Ya. Son capaces de suprimir las convulsiones a dosis anestésicas, ya sean estas tónicas de origen espinal, como el tétano, intoxicación por el o clónicas también, que generalmente son de origen cerebral. Por ejemplo, la eclampsia. La eclampsia es un estado patológico de la mujer embarazada que se caracteriza por hipertensión, edema y obviamente convulsiones. No la preeclampsia. En la preeclampsia no hay convulsiones. Entonces, estado de paro epiléptico, meningitis, intoxicación por cocaína, todas esas pueden generar convulsiones clónicas. Las tónicas, el tétanos, producido obviamente por la bacteria Clostridium tetani y sus toxinas, la tetanolicina y la tetanoespasmina, para mencionar las toxinas que produce esa bacteria denominada Clostridium tetani. Ya, eso. Ya, entonces, acciones sobre el sistema nervioso central. El fenobarbital tiene una acción depresora sobre la corteza cerebral, aún a pequeñas dosis, lo que no sucede con los demás barbitúricos, por lo que es capaz de frenar los accesos convulsivos denominados gramados. Como ustedes pueden ver, recuerden que dijimos desde un principio que los barbitúricos de manera general provocaban una parálisis no selectiva y descendente. En cambio, esto dice que el fenobarbital, como excepción, produce una depresión en la corteza cerebral, por lo tanto no es depresión no selectiva, está siendo selectiva en este sentido, y a pequeñas dosis incluso puede detener la confusión. Por eso es que hace la diferencia con los demás barbitúricos y el único fármaco que se usa para el tratamiento de la epilepsia y sobre todo en el niño. Con eso no quiero decir que no se pueda utilizar en el adulto, aunque vuelvo a repetir, en los tiempos modernos no
son los fármacos de elección para la epilepsia. Hay otros antiepilépticos modernos, pero como son demasiado caros, la industria farmacéutica no trae mucho a Bolivia, porque si hay gente muy escasos recursos económicos, entonces no se puede resolver ese problema. Accionan sobre el sistema nervioso autónomo periférico, entonces deprimen selectivamente también los ganglios autonómicos y reducen la acción nicotínica de los ésteres de la colina. Recuerden que esa acción nicotínica se ejerce sobre todo en la placa motora neuromuscular. Incrementan los efectos de los bloqueantes neuromusculares. Acabamos de ver uno de ellos, la succinilcolina o succinilcolina, pero también hemos visto en la clase anterior del día miércoles, ¿no es verdad?, los bloqueantes no despolarizantes como la tubulina, tracurio, pancuronio, becuronio, pasalinio, galanina, etcétera, etcétera. Bueno, las dosis elevadas disminuyen el volumen minuto dependiendo también de la caída de la presión arterial, porque obviamente como ocurre cuando uno está durmiendo, baja también la presión arterial, y estos medicamentos, sobre todo el tiopental sódico que se utiliza como anestésico a dosis normal, pueden generar caída de la presión arterial y además influir en el metabolismo. Por eso hay un enfriamiento de la gente, y cuando sale la anestesia pide frazada, entonces, porque hay una disminución de la temperatura, porque hay una disminución del metabolismo. Sobre el aparato respiratorio, la dosis hipnótica reduce muy poco la respiración como en el sueño normal, y a dosis anestésicas, que son más elevadas o tóxicas, deprimen la respiración ya con disminución de la frecuencia y la actitud respiratoria, pudiendo llegar a la muerte por parálisis del centro respiratorio. Estos hipnóticos tienen una muy baja acción con respecto a los hipnoanalgésicos. La morfina, aún a dosis pequeñas, deprime el centro respiratorio. Esto, en cambio, solo a dosis anestésica va a generar ese problema. Entonces, aquí ve, hay una revista, varios públicos dice, y hay una que a esta persona que, miren la modificación que ha tenido de su rostro y de producen una reducción transitoria de la diuresis, también funcionan como antidiuréticos por la misma vasodilatación. Entonces no hay un flujo sanguíneo a nivel renal adecuado como para que se produzca la emisión de orina. Provocan intensa oliguria y aún anuria debido a la intensa hipotensión arterial, ¿no? Entonces, al generar esa hipotensión, no hay mucho flujo sanguíneo renal. Estoy hablando de una hipotensión generalizada, no localizada. Entonces, de eso se trata. Sobre el metabolismo, va a disminuir el metabolismo de todos los metabolismos que se conocen, los más importantes de los hidratos de carbono, de los lípidos, de las proteínas. Ya a dosis sedantes, entonces de sedación desciende poco el metabolismo basal. A dosis anestésicas es mucho mayor, queriendo llegar a la hipotermia. Cuando no hay mucho metabolismo, disminuye la producción de ATP, porque los metabolismos tienen la tendencia de generar adenosín-trifosfato, que es el elemento energético de funcionamiento de todas nuestras células que tenemos en nuestro organismo. Ya está. Eso. Entonces, acciones sobre el útero y la acción local a dosis normales no modifica la actividad uterina, ¿no? A dosis tóxica puede provocar una disminución de la frecuencia y intensidad de la contracción uterina, pero existe el peligro de que atraviese la barrera placentaria y le llegue al bebé y provoque depresión del sistema nervioso, sobre todo los tiobarítmicos, que sería el tiopental sódico. Aquí ejerce una intensa acción, además irritante local. Por eso no es conveniente que los barbitúricos se apliquen por vía intramuscular, porque es dolorosa y provocan una irritación local importante, aunque lo pueden hacer también a nivel venoso, que es mucho mejor aplicar por infusión intravenosa. El fenobarbital sí se puede aplicar por vía intramuscular, pero igual duele. El fenobarbital puede aplicarse por vía
intramuscular. Puede hacer. Ya, la tolerancia que puede generar, digamos, el uso continuado del medicamento. Entonces, la administración repetida de barbitúrico, entonces lleva a la disminución de la acción hipnótica, lo que requiere un aumento de dosis, y eso ya va generando farmacodependencia. Entonces, la tolerancia puede ser usada para los diferentes barbitúricos, o sea, si el fenobarbital, me paso al amobarbital, al cetobarbital, al tiopental, todo. La tolerancia tiene dos aspectos, la metabólica y la adaptación celular. Eso de la adaptación celular es la que nos lleva a la farmacodependencia. Las células se adaptan al uso de medicamentos. Y ahora, la farmacocinética se absorben por todas las vías. Se puede dar por vía oral, como también por vía parenteral, y dentro de la parenteral se puede usar por vía intravenosa e intramuscular. No es recomendada la vía intramuscular por lo irritante y doloroso que es, pero sí se puede hacer. A ver, si hay alguien que lo aguante, pues ahí está. Entonces, por vía oral, como son provenientes del ácido úrico, en medios ácidos se absorben bien y ya en el estómago pueden absorberse. Incluso cuando alguien tiene una intoxicación, yo puedo intoxicar, soy epiléptico, tengo las drogas a mi alcance y me tomo 20 porque me siento desdichado, nadie me quiere, digamos, he perdido mi novia, digamos, porque ha visto que yo tengo crisis epiléptica, entonces puedo hacer uso de ese medicamento. ¿Cómo puedo salvarlo? Entonces habría que ponerle un suero con bicarbonato, cambiar el pH de la orina para evitar la reabsorción y se pueda eliminar de mejor manera. Entonces, eso también. Por vía oral se absorben en el estómago, como en el intestino por lo ácido, se absorben por el recto, evitando el pasaje por el hígado. Entonces, no se produciría el fenómeno del primer paso. Ya la absorción por vía parenteral es rápida, subcutánea y intramuscular es muy rápida, pero dicha no deben de administrarse por estas vías por ser irritantes locales. Ya lo he dicho. Hace excepción el fenobarbital sódico que puede administrarse por estas vías, pero vuelvo a repetir, si lo administran tienen que hacerlo de manera lenta porque igual duele. Ya, en el plasma sanguíneo se combina con las proteínas plasmáticas, sobre todo con la fracción albúmina. Después, cuando hablemos de benzodiazepina, vamos a hacer algunas instrucciones también con respecto a la aplicación intramuscular de esos fármacos, que no es conveniente hacer. Ya, valores terapéuticos, el fenobarbital 15 a 30 miligramos por ml se combinan con el 20% de las proteínas. La amobarbital de 2 a 10 miligramos se combina en un 35% y el que más se combina por la liposolubilidad es el tiopental sólido, cuya dosis es de 0,5 a 3 miligramos y se combina en un 65%. Dicen que las drogas unidas a las proteínas no atraviesan la barrera hematoencefálica. En el caso del tiopental sódico es el que más rápidamente atraviesa la barrera hematoencefálica, pero su unión es muy larga, pese a que se une en mayor proporción que el otro barbitúrico, pero se desliga rápidamente también de él. Ya una vez que están en el torrente circulatorio, se distribuyen en los líquidos intracelulares y extracelulares de manera más o menos uniforme. El pasaje al sistema depende de la liposolubilidad. Entonces, el que más fácilmente, pero el que más se liga a las proteínas también es el tiopental, pero pasa más rápidamente porque se desprende rápidamente de las proteínas y entonces ya en ese estado, digamos, de desprendimiento, de droga libre, entonces pasa la barrera y por eso se utilizan como anestésicos intravenosos. Ya. Ahora, durante el embarazo atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, lo que les decía, no sirve que las mujeres consuman estos medicamentos porque obviamente va a tener una repercusión sobre el bebé. Se distribuye por todos los líquidos fetales, por lo que la administración durante el parto deprime el centro respiratorio y esa mujer, después de haber esperado, qué sé yo, tal vez los mismos 9 meses que dura el embarazo, sale a muerto su hijo por la depresión respiratoria. Entonces
no es un fármaco adecuado para utilizar, digamos, generalmente no se usan anestésicos locales, sino se usan anestésicos locales por vía raquídea para generar, digamos, las cesáreas, no de manera general, porque la depresión respiratoria en los niños es una causa de muerte en ellos. La biotransformación entonces se realiza a nivel del hígado por proceso de oxidación, cuyo proceso da como resultado ácidos carboxílicos, alcoholes, cetonas, que se excretan como tales o conjugados con el ácido glucurónico. Recuerden que los procesos oxidativos se denominan metabolismo de fase 1 y los que se combinan con ácido úrico, con ácido sulfúrico, con ácido glucurónico, etcétera, etcétera, la verdad son metabolismos de fase 2. Ya, el fenobarbital se metaboliza por la aminoglucosilación, desulfuración, los tiobarbitúricos, porque la palabra tio significa que tiene un azufre en su composición. Entonces, por desulfuración, entonces se va a producir el metabolismo, por ejemplo, del tiopentalsol. La amino de desalquilación y la amino de los barbitúricos a metabolitos activos, como por ejemplo el mefobarbital y el fenobarbital. El 25% del fenobarbital se excreta como droga activa por orina. Hay otro medicamento que se llama primidona, que es un derivado de este fenobarbital, y como resultado de su metabolismo, esa primidona genera fenobarbital. Entonces, eso también es importante tener presente ese fármaco que va a generar fenobarbital. Ya, los barbitúricos entonces incrementan la acción enzimática y permiten la metabolización de otros fármacos. Por ejemplo, son inductores enzimáticos estos barbitúricos. Entonces, generan un aumento de la metabolización de los anticoagulantes, los tranquilizantes, los hipnoanalgésicos, analgésicos antipiréticos y el fenobarbital disminuye también la concentración de la bilirrubina, que suele utilizarse, solía utilizarse en incompatibilidades por RH o de grupo sanguíneo, donde se producía una hemólisis para metabolizar la bilirrubina, porque si no se metaboliza la bilirrubina de manera adecuada en los recién nacidos, sobre todo hasta los 10 días, provocan unas lesiones irreversibles en los ganglios de la base, que se conoce con el nombre de kernicterus, esa patología. Entonces, vamos a quedar en esta diapositiva porque quedan como 3 minutos para ir al laboratorio y hay que estar presentes ahí.